Porque hay contenidos que explotan y otros que pasan sin pena ni gloria. Spoiler, no es ni suerte ni tiene nada que ver con el algoritmo. ¿Te encanta crear contenido en redes sociales? ¿Hablas a todo el mundo de las últimas campañas de marketing? Pues no te vayas de aquí. Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers, un podcast perfecto para todo tipo de creadores de contenido y profesionales o aficionados al marketing y las redes sociales. Si aún no me sigues, hazlo ya, porque este programa se compone de píldoras diarias y no querrás perderte ninguna. Sin más dilación, abrochaos los auriculares, que comenzamos. Cada cierto tiempo, y bueno, esto es un consejo para todos, reviso todos mis contenidos y miro a ver cuáles funcionaron más y cuáles funcionaron menos, mejor, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esto lo he hecho esta vez por curiosidad con ChatGPT, por ver un poco qué lecturas me daba. Le he mandado las estadísticas, las métricas del podcast, de todos los episodios publicados desde que ha empezado esta temporada, es decir, desde septiembre. Y bueno, le he pedido que buscase patrones. Buscase patrones entre los diferentes contenidos para que algunos contenidos funcionasen más o menos. Es decir, y esto es un pequeño spoiler que os hago, que por lo menos a mí y casi todo el mundo con el que he hablado le pasa más o menos parecido en un podcast, por lo menos en este tipo de podcast, nunca he notado una diferencia entre episodios. Es decir, salvo con las entrevistas, que bueno, la atracción o el interés que suscita un invitado sí que puede hacer que los picos suban o bajen. Cuando es este tipo de podcast en el que son píldoras diarias y siempre del mismo creador, en este caso yo, pues para mí no hay mucha diferencia entre un episodio y otro, ligera. Hablaríamos de un 20% hacia arriba o hacia abajo. Y muchas veces pues he de decir que pues quizás depende de fiestas, puentes, épocas de más y menos trabajo, épocas de incluso, bueno, yo que sé, ahora por ejemplo que empieza a salir el solito, pasas más tiempo en una terraza, etcétera, etcétera, pues si por ejemplo me escuchabas en el gimnasio y vas menos, pues igual me escuchas menos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es difícil establecer patrones, por lo menos para mí. Así que precisamente por eso se los mandé a ChatGPT, porque me parecía bastante interesante que él, con su determinado olfato, intentase sacarlos. Y bueno, he de decir que sacó patrones, bueno, bastante comunes, bastante creo que tiró un poco por lo canónico más que por lo real. Pero me gustó, pues sobre todo porque me sirvió para resumir un poco cosas que funcionan en general. Y entonces, bueno, pues aprovechando que me hizo un resumen de contenidos que marcan la diferencia siempre, y da un poco igual la red y el formato, pues os los quería traer. Os los quería traer porque me parecen útiles para cualquier creador y en cualquiera de las redes sociales que estéis o en cualquiera de los formatos en los que queréis contenido. Empezamos por el primero. El primero que detecto que me funciona muy bien son críticas. Cuando me pongo crítico y critico a la industria, al sistema, a otros creadores, a lo que sea, eso siempre funciona muy bien. Por ejemplo, destacan episodios que he subido, como los eventos son para perdedores, construir un público, los posts con más likes no venden, la telebasura llega al podcasting. Todo esto me ha funcionado siempre muy bien. Entonces, pues bueno, él se ha dado cuenta de que cuando polarizas, cuando atacas, cuando eres un poco más incisivo, eso gusta. Nos gusta ese morbo y también te gusta un contenido que no sea gris, un contenido que se posicione, un contenido que dé su opinión, que se moje, ¿no? Lo entiendo. Luego, otro contenido que detectó que me funcionaba muy bien era el contenido educativo, pero accionable. Es decir, no centrarnos en los típicos consejos vacíos que no son fáciles de accionar, sino cuando vas al grano y dices, mira, este truco lo puedes empezar a hacer hoy mismo. Y en este caso había ejemplos como el episodio de omnicanalidad y repurposing, cuánto vale realmente crear contenido profesional, otro que hablaba de un hack con los nuevos trials de Instagram, o el de crear contenidos láser, foco o linterna. ¿Por qué? Porque son contenidos que puedes aplicar ya. Entonces muchas veces incluso creo que las visualizaciones o reproducciones incluso aumentan porque la gente lo escucha varias veces. Lo escucha varias veces porque a la primera te queda claro que lo quieres accionar y en la segunda empiezas a accionarlo. Luego, otro tema que me dijo que estaba funcionando muy bien. Cuando me apalanco a tendencias o noticias que están en boca de todos. En este caso, por ejemplo, cuando hablé de Elon Musk, cuando hablé de Neil Ojeda. Es decir, son contenidos que están de moda y entonces pues la gente cuando los ve le apetece seguir escuchando contenido de él mismo.
Para esto, pues sobre todo siempre lo hemos hablado, es muy importante el timing. Porque si, por ejemplo, el martes hablabas del apagón, pues quizás era interesante. Estoy hablando una semana posterior al apagón. Lo digo porque cuando igual escuches el episodio no tendría sentido. Pero si hablas a la semana siguiente, si hablo hoy del apagón, pues sinceramente la gente ya está harta del tema. Entonces, estos son muy importantes el timing, precisamente. Luego, otra temática que me dijo que que detectaba, que funcionaba muy bien y que está clara, es cuando hablas de plataformas específicas y das tu visión sobre ellas. En este caso, pues cuando hablo de LinkedIn, por ejemplo, me mencionaba el episodio de LinkedIn es un océano azul, pero para tiburones. LinkedIn está saturada para principiantes, que eran 2 episodios que además iban relacionados. Los MDs de Instagram, el pilar de la plataforma, que es otro episodio que va muy enfocado a Instagram. O, por ejemplo, no lo llames algoritmo, llámalo gente. Cuando hablas de una red concreta, y les hablas directamente al usuario que la usa, pues bueno, esa precisión crea conexión, digamos, ¿no? Porque al final te va a escuchar el que usa LinkedIn como su plataforma principal, el que usa Instagram, etcétera, etcétera. Entonces, va más enfocado, un pelín más enfocado el contenido, ¿no? Luego, otro contenido que detectó que funcionaba muy bien era el contenido en el que utilizas nombres propios. En este caso me puso ejemplos como Dulce Ida decepciona mostrando a su hija, la lección de marketing de René ZZ o la polarización del contenido, que en este caso también hablaba con nombres propios. ¿Por qué detectó esto? Pues repetimos, por lo mismo, porque al final son episodios, sobre todo los que llevan el nombre de la persona en el título, que pues cualquier persona que le interese esa persona, ese personaje, más bien ese creador, ese famoso, lo que sea, pues te va a escuchar. Y muchas veces incluso va a escucharte gente que no te suele escuchar, pues porque muy fan y porque te ve o te encuentra o la plataforma le recomienda tu contenido porque sabe que le gusta ese tipo de persona. Y bueno, pues ganas bastantes. Bueno, puedes tener un aumento interesante. Repito, esto en podcasting es mucho menor porque, bueno, la discoverabilidad es más baja y porque, bueno, pues en mi tipo de formato al final te escucha casi siempre todo la misma gente, ¿no? Pero en redes tipo TikTok, Instagram, LinkedIn incluso, que son más algorítmicas, esto todavía se nota mucho más. Y bueno, por último, ¿qué detectó el algoritmo que funcionaba muy bien? O sea, el algoritmo, perdón, ChatGPT que funcionaba muy bien. Y esto sobre todo a nivel, yo creo, algoritmo. Pues las preguntas. Las preguntas que generan reflexión interna. En este caso, pues es que el título del podcast sea con una pregunta. Al final esto viene a ser un poco el hook, ¿no? Y entonces, pues en un podcast el hook es ese título y bueno, pues en otros contenidos pues, sería empezar ese hook precisamente con una pregunta. Y bueno, pues en el caso de los ejemplos que me puso, pues eran ¿qué frena tu contenido? ¿Crees que la clave es postear todos los días? O, ¿y si pudiéramos empezar de cero en las redes sociales? Bueno, eran preguntas que no eran de sí o no, eran preguntas que llevaban a pensar, que necesitaban que te pares y reflexiones, y entonces ya se ha ganado tu atención. Y bueno, pues tenía sentido que funcionasen. Y bueno, pues este es un poco el resumen de contenidos que me han funcionado muy bien a lo largo del año y que son muy replicables para cualquier creador de contenido y en cualquier plataforma. Y que, bueno, pues en este caso espero que os gusten. Y por supuesto que los utilicéis. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Si te ha gustado y quieres apoyarme, nada me ayuda más que lo compartas y le des al botón de seguir en la plataforma donde me escuchas. Y si deseas contactar conmigo, encontrarás mi correo y los enlaces a todas mis redes sociales en la descripción del episodio. Nos vemos en el siguiente. Nada más. ¡Adiós!